soy Mateo Galmas, Yo, Laura Vega, actor. actriz. ¿Y esto es verdadero? ¿O falso? Nos encontramos con artistas para conocer de cerca su mirada, su camino, sus verdades y sus dudas, dentro y fuera del escenario. Mitos, realidades y todo lo que nos interesa saber sobre el oficio del arte. Bueno, tenemos el placer hoy de estar entrevistando al maestro Mauricio Cartún. No hace falta presentación, pero la voy a hacer igual. Dramaturgo, director de teatro, docente de dramaturgia y creador de la carrera de dramaturgia, la primera en Latinoamérica. Fuerte el aplauso para Mauricio. Muchas gracias. Bienvenido, Mauricio. Gracias por venir. Al contrario. Estamos recontra contentos de que nos estés acompañando. Y bueno, vamos a arrancar con algunas preguntitas. La primera es si recordás el momento o la necesidad que te llevó a escribir tu primera obra o lo primero que escribiste. Mira, lo primero que escribí, como mucha gente, fue un diario. Arranqué como eso. Yo soy un convencido de que los lectores tenemos una especie de curioso impulso de pasar del otro lado de la página. Estás leyendo algo y decís, ¿y cómo lo escribió? ¿Y cómo lo hizo? Obviamente, hay dos posturas. Una es, no lo pienso porque entonces no pierdo magia. Pero cuando lees mucho, hay un momento donde te empieza a perseguir esa obsesión. Y es, me gusta, pero ¿por qué me gusta? ¿Qué hay para que me guste? Es como si yo te dijese, la diferencia entre ser un gourmet y un cocinero. Vos, por un lado, tenés el disfrute extraordinario de la comida, decís, no me digas lo que hay, lo que me gusta es disfrutarlo, me siento. Pero hay un momento que me decís, pero ¿qué le puso? ¿Cuáles son las especias? Hay un momento donde yo recuerdo en mi adolescencia empezar a pensar esto de ¿qué hay del otro lado? ¿Cómo lo hizo? Y tímidamente y de manera definitivamente clandestina ponerme a escribir algo que ya no recuerdo muy bien qué era, pero me imagino que debía ser una historia de aventuras o algo de aquello que me gustaba mucho como lector en el momento. Luego lo leí y como afortunadamente me pasó, me di cuenta que estaba mal, que era malo. Digo afortunadamente porque uno de los grandes problemas que suelen tener los escritores es que escriben y no se dan cuenta cuando escriben una mierda y cuando escriben una cosa buena. Claro. Entonces, en esa pérdida, bueno, le pasa a los actores. Digo, el actor que no sabe reconocer cuando está actuando bien y cuando está actuando mal, es un problema. O en todo caso, es una virtud, vamos a pensarlo en la afirmativa, es una virtud entender cuándo lo estoy haciendo bien y cuándo lo estoy haciendo mal, naturalmente. Ahí arranqué. Lo primero, tuve una suerte muy particular. Lo primero que completé, digo, el primer cuento que completé que me gustó, escrito de una manera muy rara, lo escribí en varias clases de italiano en el colegio secundario, a cambio de un compromiso que hice con el profesor de no hacerle despelote. El profesor lo que me dijo es, Mauricio, si usted no hace despelote, lea o escriba, haga lo que quiera, pero... Y lo escribí, lo terminé. Yo no tenía máquina de escribir, por entonces todo manuscrito. Tenía una novia que tenía máquina de escribir y escribí, había hecho uno de esos cursos que se hacían en la época, me lo pasó en limpio, lo presenté en un concurso y lo gané. Y eso fue como una especie de impulso rarísimo. ¿Viste? Como si, pará, yo tenía en ese momento 20 años, había repetido 3 años de colegio secundario. Esta novia dactilógrafa me invitaba a irnos a vivir a Estados Unidos, donde ella tenía familia, y yo venía medio revoleado y pensaba, por ahí no está mal, rajarme de acá, irme a otro lado. Y en eso, ese premio fue la iluminación, fue decir, dale por acá, dale por acá. Con esto por eso te podés ganar la vida. Y bueno, y ahí ese cuento que nunca se publicó y que lo tengo guardado porque ahora lo leo y tampoco me gusta. Naturalmente es lo primero que reconozco. ¿Y cómo pasaste de ahí a escribir teatro? Porque tenía un mentor, lo que ya se perdió, queda anacrónico el término, pero vamos a decirlo igual, mentor literario. Digo, un tipo al que hoy hablas de supervisiones,
Script Doctor. El tipo era un tipo de mi barrio, periodista, que ayudaba a los autores jóvenes. Yo vivía en San Martín, provincia de Buenos Aires. Y entonces algunos que escribíamos le llevamos material a este tipo, se llamaba Hugo Loiácono. Y leyendo uno de mis cuentos, el tipo me dijo, vos escribís muy bien, pero sos muy flojo en los diálogos, muy flojo. Dice, los diálogos tuyos son muy poco naturales. Me dijo, te voy a dar un ejercicio que te va a ayudar mucho, escribí teatro. Porque en el teatro, como no tenés descripción, el diálogo, y si además tenés que escribir con el oído, vas a empezar a escuchar. Nunca hice ese ejercicio, pero un día caminando por la calle Corrientes vi un cartelito de un curso de dramaturgia. Y como yo ya había terminado trabajosamente el secundario y estaba pensando, bueno, a ver, tengo que estudiar algo, no podía entrar a la facultad porque me faltaban materias, nunca las di, las últimas materias de quinto año. Tampoco tenía tiempo, pues laburaba de noche en el mercado de abasto. Y entonces eso me vino bien, era como un curso y dije, junto las dos cosas. Y me fui a ese curso y empecé ahí. Espectacular. Y decime, Mauricio, cuando una vez que ya arrancaste y ya que tenés tu recontra trayectoria impresionante, digo, hoy en día, ¿cómo son tus procesos a la hora de escribir? ¿Qué te inspira o cómo comenzás un proceso de escritura? Mirá, yo a partir del año, no sé, poneles, creo más o menos 78, 79, que empecé a estudiar con Ricardo Monti, hice 3 o 4 años de taller con él. Descubrí lo que él proponía como proceso, como metodología, y descubrí que era la zapatilla que a mí me calzaba. Eso sí, mira, yo probé 50 cosas, yo tenía obras escritas, estrenadas, pero cuando llegué al taller de Ricardo encontré, Ricardo habla de la imagen generadora. La imagen generadora, entender, si mira, no te rompas la cabeza tratando de armar un argumento en la cabeza, siempre son artificiales. Es como los actores que en la casa piensan todo lo que van a hacer en el ensayo. Después llegan al ensayo, están duros, porque el cuerpo no te da para hacer todo lo que pensaste. El cuerpo lo que te dice es fluir. Tenés que tener una energía y a partir de una energía ponerte a jugar y fluir. Entonces, actuar tiene algo de caliento la voz, caliento el cuerpo, entro en estado estático, es lo mismo que bailar. Vos salís a bailar, al principio los primeros pasos estás duro hasta que el cuerpo se suelta. En la escritura yo escribía duro, porque escribía con ideas, armaba ideas, argumentos. Y después cuando me ponía a escribir era demasiado. Es como decir, mira, junté 5.000 ladrillos y 80 bolsas de cemento y ahora tengo que hacer la casa yo solo. Monti proponía otra cosa mucho más orgánica, que era partir de un núcleo generador, él llamaba imagen generadora. Una imagen que de alguna manera contiene a la obra en su esencia y que nos impulsa a darle forma. Una inspiración en el sentido literal. Y a partir de ahí yo empecé a laburar. Me di cuenta que era lo que a mí me iba bien. Claro, era más fácil. Que era eso. Que en realidad de lo que se trataba era de tener una imagen generadora, un núcleo generador y ponerme a trabajar sobre eso. ¿Cómo trabajo sobre eso? De una manera muy cachivache. Primero la anoto, la dejo que en la cabeza tome forma y después le doy de comer como si fuera un cachorro o la riego como si fuera una planta. Salgo a caminar con mi libretita y anoto lo que se llama acopio. El acopio es material que me va apareciendo sobre esto. Y me aparecen materiales y anoto. Hay un momento donde la obra ya tiene el alimento suficiente como para crecer sola. Nunca me siento a escribir hasta que no tengo un buen acopio. Bien. Te armás de tu cajita de herramientas bien grande y después que siga. Aplica a la actuación. Si vos querés actuar algo que nunca actuaste, hay algo donde el cuerpo va a ir por caminos que ya conoces. Te va a decir, no, yo eso no lo sé hacer. Por lo tanto, ¿qué tenés que hacer? Proponerle al cuerpo transitar espacios diferentes.
Proponerle al cuerpo que haga eso hasta que empiece a hacerlo de manera orgánica. Y cuando vayas a improvisar, eso estará a tu servicio para usarlo. Si no lo usaste nunca, no va a salir. O lo vas a hacer y te vas a sentir un pelotudo. Estoy duro, estoy haciendo el ridículo. Le pasa mucho a los actores. Esa es la sensación de me trabo porque estoy haciendo el ridículo. Para fluir, el cuerpo debe haber atravesado esas zonas. El acopio es exactamente lo mismo. Es anotar, 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 anotar. Hay un momento donde sentís, ya lo tengo al universo. A partir de ahí lo que viene es una etapa de improvisación imaginaria. En la actuación sería ponerse a improvisar las escenas, acá es ponerse a improvisar escribiendo. La tercera etapa, la más trabajosa, corregir. Bien. Aplica también a mis procesos como director. Crear algo a partir de lo que proponen los actores y una vez que esto está compuesto, empezar a corregir. Yo no paro nunca de corregir. Yo ahora estrené Baco Polaco y tengo, anda por ahí la mochila. No, la libreta donde yo anoto función por función, Todo. anoto para angustia de los espectadores cercanos a los que les quemo la cabeza con una linternita. Pero yo anoto absolutamente todo lo que hay que corregir. Y cuando termina, voy a camarines y corrijo. Cuando escribo hago lo mismo. Fluyo, vuelvo a leer, marco lo que no me gusta y al día siguiente corrijo. ¿Y ese proceso de corregir cuándo termina? ¿Cuándo vislumbras que la obra ya está terminada? Mirá, Borges decía, publico para sacarme de encima la compulsión de corregir. Es decir, hay un momento de decir, bueno, basta, listo, vamos, hagamos algo porque ya está. A mí me cuesta mucho dejar de corregir. De hecho, mirá, yo ahora tengo que publicar Baco Polaco. Y Jorge Dubati me está quemando la cabeza continuamente. Mauricio, mándame por favor el libro que lo publicamos así sale lo más rápido posible mientras la obra está en cartel. Y siempre le digo, aguantame un día más porque sigo todavía encontrando, en las funciones sigo encontrando cosas que van a parar al libro y corrijo. En realidad ya está, ya es muy difícil que agregue algo. Pero siempre hay lugar para un retoque. Bien. ¿Qué te atrae de los otros géneros que escribís, como novelas, por ejemplo? Dos cosas fundamentales. Son berretas, pero ¿qué va a ser? Es lo que hay. Lo primero es que me cuesta mucho menos trabajo que escribir teatro. Bien. Yo me puse a escribir narrativa en pandemia. Porque yo pasé la pandemia 1 año y medio, tenemos una casa cerca de la playa, en Cariló, y me pasé 1 año y medio ahí, y la persona más cercana estaba a 150 metros. Bueno, había que escribir algo, ¿qué me iba a poner a escribir teatro al pedo? ¿Si cuándo iba a volver a dirigir? Entonces me puse a escribir cuentos que publicaba en redes sociales. Eso para mí es una especie de chaucha, es una baratija, porque yo en 1 semana puedo tener un cuento terminado. Para mí eso es una alegría. Una obra de teatro me lleva 1 año de escritura. A veces viene de años el desarrollo de la imagen. Eso en principio, la primera es eso, que me resulta fácil. La segunda es que como yo no tengo expectativas profesionales, a la manera de lo que sería un novelista, yo dice, no, tengo que tener el cuento perfecto para publicar. Nada. Primero yo los comparto en redes sociales, todo lo que escribo de narrativa. Y entonces con eso voy corrigiendo, escucho opiniones. Bueno. ¿Y te divierte? Digo, es algo que te... Justamente, por eso te digo, es cachivache y es la zona más divertida. Yo como dramaturgo tengo más exigencias, naturalmente. Como narrador no tengo, o en todo caso, tengo, pero no tengo tantos recursos tampoco. Me conformo más fácil y además tiene como una especie de satisfacción dopamínica más rápida. Bien. Escribo, lo pongo, te ponen jaja, mira qué linda, ay, le gustó, qué lindo.
Es así, es una gilada, pero funciona Tal cual. la cabeza humana. Me encanta. Débil. Escúchame, Mauricio, si pudieses volver a tu primer texto o a tu yo joven, ¿qué le dirías a ese Mauricio? Y ante todo que se angustie menos. Claro, si no, no da para angustiarse tanto, ¿viste? Demasiado. Como la sensación, ¿y cómo va a ser el futuro? ¿Y qué voy a hacer? Flota, así. Pataleá, buscate pata de rana, tratá de armarte para cada cosa que hagas, buscate pata de rana, que es la manera de flotar haciendo poca fuerza. Me he quedado con cero laburo y durante años vendí electrodos de soldadura eléctrica y cosas de la que no solo no me arrepiento, sino que además hasta me congratulo y me alegro de haberlo hecho, porque mi cabeza fue por otros lugares, vi otros mundos. Y sin embargo, por ahí me pasaba algunos años sin escribir, porque había que pagar las expensas. Pero en algún momento el propio deseo creador se impuso. Hay un momento donde vislumbré un agujerito por el lado de la docencia. ¿Viste? Sí, pero pará. Si yo me dedico a dar clases de dramaturgia y me va bien, puedo dejar de vender electrodos. Bueno, vamos a probar. Por supuesto, no se trata de me siento y espero que lleguen los alumnos. Yo en eso vengo de una familia judía comerciante, donde mi viejo me enseñó muy rápidamente a comprar y vender desde muy chico, ¿no? Hay que salir. Si querés ganarte la vida, tenés que saber comprar y vender. Entonces yo digo, bueno, tengo que dar clases de dramaturgia. ¿A quién le vendo dramaturgia? Porque yo se la tengo que vender a alguien. Sí. Cuando empecé a dar clases me di cuenta que si yo ponía un taller y esperaba que llegasen alumnos, me iba a cagar de hambre, nunca. Pero que la dramaturgia aplicaba en un montón de lugares. Por ejemplo, que no había quien enseñase dramaturgia para títeres. Mirá. No había. Me puede decir, no hay. Bueno, lo voy a enseñar yo. ¿Y vos qué sabés? Voy a aprender. Claro. Yo sé de dramaturgia. Ahora tengo que saber de títeres. Bien. Lo hice. Di clases de dramaturgia para guionistas. Me decían, no, pero ¿por qué no enseñás guión? Porque yo no sé guión. Yo sé dramaturgia. Un sistema que enriquece cualquier escritura de guión. Bien. Di dramaturgia para actores durante muchos años. Es decir, salí a vender lo que sabía. Por suerte conseguí quien me lo compre. Bien. Pero fluir, la sensación. Yo lo que le diría es confiar y buscar el agujerito, buscar por dónde. Siempre hay un lugar. Cuando dirigís tus propias obras, ¿qué necesitas encontrar en un actor o actriz para confiar en su trabajo? A ver, en principio hay algo del don, ¿no? El actor o la actriz que tienen esa condición de darle vida a algo de lo que hacen. Que no sé, puedo decir, pero me estás hablando entonces del talento, de ser bueno. A veces no se trata tanto de eso, a veces se trata de un actor o una actriz que a lo mejor son limitados en la totalidad y sin embargo en una particularidad de lo que hacen tienen un brillo muy singular que lo puede aprovechar el director. Yo di clases durante más de 20 años, estuve en Tandil, en la carrera de teatro de la universidad, la Facultad de Artes, tuve la cátedra de creación colectiva. Y mi cátedra siempre trabajaba con la misma hipótesis, que eran alumnos de tercer año de la carrera, y entonces partíamos de, ¿qué sabes hacer? Vamos a ver qué sabes hacer. Pues, bueno, no, porque a mí me interesa el teatro dramático. Tu cuerpo, ¿qué sabe hacer? ¿Qué sé yo? Para darte una idea, un exalumno de hace como 12 años, o más, o 15 años, montó un pequeño espectáculo alrededor de sus habilidades haciendo jueguito con la pelota.
Vos me podés decir, bueno, hay 1000 tipos, sí, bueno, necesitas 1000 tipos, pero que además uno quiera darle a eso carácter teatral y encuentre cuál es la historia que esconde esto. Y él encontró una historia de un pibe, hijo natural de un futbolista famoso, que no lo reconoce. Su madre es una piba que limpiaba en el hotel donde el equipo hacía la concentración. La madre se lo cuenta cuando él es grande y él decide hacer jueguito en una rotonda de Mar de Ajó para juntar la guita e irse a Colombia a enfrentar al padre. Esa es la historia. Un pibe que durante todo el verano hace jueguito en una rotonda para ir a decirle al padre, reconoceme. ¿Alrededor de qué está construido esto? Como si, ¿dónde está la teatralidad? La teatralidad extraordinaria de un pibe, de un actor que hace con la pelota lo que quiere. Claro. Y de pronto, él, contando esa historia en el marco de hacer jueguito, consigue algo absolutamente espectacular. Lo doy como ejemplo porque lo puedo aplicar a 1000 cosas. ¿Qué hace el actor? ¿Qué sabe? ¿Dónde está la esencia de lo que hace? Ese me parece que es el secreto de trabajo del director, de empezar. Yo por eso hago procesos muy largos, y es hagamos. Después, eso está bueno. Eso que haces está muy bueno. Trabajá sobre eso. No existe, o en todo caso, son muy pocos los actores que te pueden hacer cualquier cosa bien. Normalmente son, qué sé yo, son superdotados. Hay esos actores que vos decís, mirá. Todo va a ser bien, claro. Claro, qué sé yo. Tipo, es Baraglia, yo lo miro y digo, está muy bien lo que hace. Tipo que se transforma. No voy a dar nombres porque va a ser injusto, pero muchos actores que yo veo que tienen esa condición. Pero normalmente el actor tiene un lugar limitado expresivo. Se trata de que el director encuentre ese lugar expresivo y lo desarrolle. Entonces, ¿qué le veo yo? Yo lo que busco es a ver dónde brilla tu trabajo. ¿Dónde? Eso que brilla, vamos a lustrarlo. Bien, a pulirlo. Qué bueno. Y en ese sentido, digo, me pregunto, cuando vos dirigís tus propias obras, ya que mencionás como todo este proceso de ir probando, de ver qué trae el actor, ¿sos permisivo con tu texto, es decir, que se rompa eso, o sos más bien celoso de por ahí, una vez que ya jugaron, de repente, bueno, el texto es el texto y esto es así, o dejás que eso un poco, dejarlo jugar? Entre algunos amigos míos circula una frase clandestina que dice: a Cartoon le puede tocar cualquier cosa menos una coma. La verdad, no, yo soy guardabosque, cuida, patoba de mis obras. No. Nada. Hasta que, establecidas las convenciones y los códigos, los actores tienen un lugar de soltura tal en la cual pueden a veces probar algo sobre el texto sin necesidad de tener que allanárselo a sí mismo. Porque normalmente, ¿qué hace el actor cuando cambia algo? Es, cambio lo que no puedo hacer. Como no lo puedo hacer, lo hago de otra manera. Yo digo, no, primero agotemos todas las posibilidades de hacerlo como... Ahora, hay un momento que decís, mirá, no va para atrás ni para adelante. Busquemos otra alternativa. Muchas veces tomo cosas que proponen los actores. A veces tomo errores que se proponen. Alguien se equivocó una palabra y digo, pero pará, no está tan mal eso. O sea, a mí no se me ocurrió cuando la escribí, pero te sale mejor, probá por ahí. Funciona. Pero esto en el marco de seguridad. Esto es cuando el actor ya tiene el sendero armado. Bien. Si no, lo que haces todo fácil. Es como decir, mira, voy al gimnasio. ¿Cómo estás de fuerza y de habilidad? 0. Entonces, ¿qué haces? Mirá cómo estoy musculando, boludo. No estás haciendo nada con esto. Bueno, hay actores que musculan así. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque tienen que soltar el cuerpo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, 3 meses empezás a soltar. Hay un momento donde en un ensayo
vas a hacer algo donde te vas a sorprender de tu propio cuerpo. Por eso no creo y no practico los procesos de ensayo cortos. Por ejemplo, los que plantean los teatros oficiales, que te dicen, en 2 meses tenés que hacer algo. Claro. Yo en 2 meses no conseguí que se suelten. Entonces, ¿qué haces? Buscás actores que resuelven, aunque hagan lo que ya hicieron, para que hagan eso y no te arriesgues. Por supuesto, decir esto en el marco de gente que estudia actuación y que actúa, que lo va a ver en pantalla, a veces es peligroso porque vos decís, bueno, entonces, ¿qué hago con mi carrera? ¿Me pongo resolvedor? Yo te digo, te tenés que poner resolvedor para que los que te piden que resuelva, pero donde vas a hacer un buen laburo es con alguien que te deje hacer. Quédate con el que te deje hacer. Hay alguien donde decir, puedo jugar, puedo probar, puedo darle a mi cuerpo una serie de alternativas hasta que encuentre algo. Yo hacía ayer o antes de ayer en una entrevista donde hablábamos de actuación, decía, vayan a ver Baco Polaco. Vayan a ver Baco Polaco. Hay 6 actuaciones tope de gama. Hay 6 actuaciones que están por sobre encima de lo que normalmente se puede conseguir, sobre todo con un texto tan disparatado como este, tan raro, tan poco gimnástico. ¿Y por qué lo consiguieron? Primero por el talento, porque creo que elegí a excelentes actores y actrices, pero luego porque tuvieron el lugar para desarrollarlo, probarlo, chocarse contra la pared y decir, no es por acá, vamos por otro lado. Entonces, yo creo mucho en ese resultado, el resultado del trabajo. Lo que tiene que tener los actores es, en principio, disponibilidad, disposición, disposición también para mostrar esos talentos, capacidad para entender el fenómeno de lo poético, que a veces cierta formación realista naturalista, que a veces predomina en algunos maestros, te hace olvidar que una buena actuación no es aquella que hace de la manera más naturalista, más costumbrista, más parecida a la realidad una acción, sino aquel que puede hacer una acción absolutamente irreal dándole verosimilitud. Ese fenómeno de ser el actor poeta. Un actor que hace algo que no haría en la vida y que sin embargo hecho arriba del escenario toma un valor estético pero toma un valor poético. Actor poeta. A mí me gusta mucho trabajar con esos actores y actrices que son capaces de proponer eso, que rompen el naturalismo para crear otras cosas. Qué sé yo, Baco Polaco, habíamos ensayado 4 meses pensando en objetos, y a los 4 meses fui un día y dije, chicos, no va a haber objetos. ¿Cómo no va a haber? No, es una mierda, no vamos a poner objetos. Ya me puse a trabajar con el escenógrafo, no va a haber vitrola, que además la vitrola es como el eje de la acción en la obra, un lugar donde se ponen discos, pero ¿cómo no va a estar la vitrola? No va a estar. ¿Y qué hacemos? Y no sé, vamos a encontrar con el cuerpo. ¿Por qué eso? Porque yo ya había visto que estaban las condiciones. Porque yo ya había visto que ahí había 3 cuerpos, que eran los que tenían que hacer eso, que los 3 se la rebancaban haciendo eso. Entonces, pero ¿y cómo hago una vitrola? ¿Qué sé yo, boludo? Para eso estudiaste. Vos sos egresado de la EMATE. Cagaste la vida 3 años levantándote temprano para ir a estudiar. Proponeme. Ahora lo vamos a buscar. Y de pronto empiezan a aparecer esas cosas que yo ahora las veo y digo, ese es el teatro que me gusta hacer. ¿Y por qué no lo sabías antes? Porque no lo había visto. Tengo que verlo en el cuerpo de los actores y las actrices. Y ahí está la importancia también de darle el tiempo, para que aparezcan esas cuestiones. Sí. Y respecto a los actores y las actrices que decís que te gustan en tus elencos, ¿los tenés pensados? ¿Los vas buscando? ¿Cómo surge eso? Mirá,
A ver, tengo un seleccionado que cuando estoy en estado de angustia sé que los puedo llamar y resuelve. O como... O sea, los tenés en tu imaginario ya cuando escribís algo. qué sé yo, no sé. Actores que han trabajado varias veces conmigo es porque yo sé lo que hacen y sé cómo pueden responder. Yo sé que los llamo, si pueden y lo hacen, yo sé que resuelven. Aún yo he cambiado personajes simplemente porque no se parecían para nada al actor que llamé. Claro. Sin embargo, el actor era mejor que el personaje. Para Salomé de Chacra lo llamé a Oski Guzmán, yo ya había trabajado en El Niño Argentino, pero además somos amigos. Y yo le conozco, yo sé que lo puedo dirigir a Oski, porque sé por dónde se lo puede dirigir. Y entonces lo llamé y le di a la obra y Oski me dice, pero Mauricio, el personaje se llama Gringuete y dice que es alto, gordo, rubio y colorado. ¿Dónde entra? Me dice, pero ese es el personaje. Digo, sí, Oski, sí. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, digo, lo cambio. Vos tranquilo. Vos tranquilo. Y sí, le hice una adaptación. Podemos pasar a la sección que da nombre al podcast, ¿no? Tenemos una sección de verdadero o falso, que te decimos 3 afirmaciones y vos decís si a tu criterio son verdaderas o falsas, y si tenés ganas te explayás. Dale. Vamos con la primera. El teatro puede cambiar la realidad. Verdadero. No solamente el teatro, el arte cambia la realidad. No tendría ningún sentido hacer arte si no fuese para proponerle al espectador o al consumidor de arte la hipótesis de poder mirar la realidad fuera de la red conceptual. Es lo mismo que la poesía. ¿Por qué es interesante la poesía? Y porque desconcierta, rompe lo concertado y te hace pensar. Yo he tomado decisiones de mi vida. Hablábamos hace un rato de dedicarme a la dramaturgia. Yo tomé esa decisión con una poesía de González Tuñón, que de pronto, sí, a nadie le dice nada, y a mí me decía, animate, animate, animate a partir y volver, hay que animarse. Y yo decía, sí, pero tengo 2 hijos chiquitos, animate, animate. Si yo tomo una decisión que orienta mi vida por una poesía, ¿cómo no va a cambiar el teatro, la literatura, una película? Son los lugares donde nosotros nos corremos de nuestra realidad, que es siempre represiva, inevitablemente. Nosotros estamos comprimidos, reprimidos por una red conceptual que nos obliga a hacer las cosas de determinada manera y en determinado horario y cumpliendo determinadas pautas y no pasándonos nunca de lo que nos dicen que está bien y está mal. ¿Dónde podemos ser otros? En el arte. Entonces, ¿cómo no lo va a cambiar? Digo, ¿qué otro sentido tendría el arte si no en el tiempo que dure sos otro? Digo, el arte es como el carnaval del universo. Hay algo de te enmascarás en algo y atrás de esa máscara podés ver la realidad de otra manera. Entonces sí, por supuesto, ¿qué requiere? Y requiere de un espectador dispuesto. Digo, si estás durito, si estás con reservas, no te va a pasar. Pero si vos vas a ver una obra de teatro que efectivamente te conmueve, por eso es que el teatro, por ejemplo, a mí me pasa con Baco Polaco, me pasa con la vis cómica, sobre todo. La vis cómica, 6ª temporada. Y gente que viene a verla de nuevo. Baco Polaco tiene 1 mes y ya hay gente que la vino a ver de nuevo. ¿Por qué vas a ver algo por qué vas a ver una obra de... ¿Por qué una película de Netflix no la ves 4 veces en 4 años? Y una obra de teatro sí, y Netflix garpás, podés ver cualquier cosa porque lo que garpaste te permite todo, y el teatro tenés que ir a pagar esas 15 o 20 lucas para entrar. Porque lo que te pasó ahí es trascendente. Trascender, que es una palabra medio rara, pero cuando le encontrás el sentido es muy clara. Trascender es ir más allá de tu ser. Trascender. Ir más allá de tu ser. El arte no es otra cosa que una propuesta para ir más allá de tu ser. Por eso es que pasan los siglos, cambian las costumbres, vivimos de maneras extraordinariamente diferentes a las que vivían nuestros padres, nuestros abuelos, y sin embargo el arte sigue cumpliendo la misma función, ahí, quieto, haciendo lo mismo,
con un nivel de vulgaridad y precariedad extraordinario. Vos a ver una obra de teatro, vos decís, ¿cómo me voy a creer esta gilada? Me dice que se va a la guerra y sale atrás de una cortina negra. Y lo crees. Lo crees y llorás. Y después salís y discutís sobre si tenía que ir a la guerra o no. Ese lugar, ese es el fenómeno del trascender. Te hace ir más allá de vos mismo. Entonces, ¿qué otras formas tiene el ser humano de trascender? Dice más allá. Bueno, las formas extáticas, por ejemplo, la religión lo propone. La droga, hay gente que necesita, y para ir más allá del mismo no puede conseguirlo por otros medios como no sean químicos. El éxtasis a veces lo encontrás bailando, bailás 4 horas seguidas y vas a estar en estado extático. Digo, el ser humano continuamente está buscando esa alternativa. De todas ellas, ¿cuál es la más sanita? ¿Quién es el naturismo del éxtasis? El arte. Sí. Tal cual. Próxima afirmación, Mauricio. Primero aparece la historia, después el personaje. Ahí tengo una mezcla, ¿eh? No, en mi caso es al revés, en general. A ver, los personajes, los principales aparecen con la historia o antes de la historia. Hay algo de... ocasionalmente han aparecido luego, hay personajes secundarios que pueden aparecer luego porque cumplen una función. Pero una cosa es el personaje que viene a cumplir una función y otro es el personaje que mueve todo, que es el personaje que en la cabeza se transforma. A ver, una obra de teatro es un personaje en realidad. Yo te digo, ¿qué es una obra de teatro? Un cuerpo en transformación. Todo puede ser resuelto en un cuerpo. Cualquier obra de teatro tiene un cuerpo de un personaje que contiene a la totalidad de la obra. Entonces esos personajes aparecen antes o juntos. Luego empiezan los que cumplen alguna función. Que sí, bueno, pero yo necesito que haya, no sé, en una obra. Tiene que entrar el mensajero. Bueno, el mensajero viene después. Yo creo mucho en la hipótesis de que el teatro se escribe encarnando. Es decir, que hay algo muy parecido al trabajo del actor en el dramaturgo. Vos encarnás. Vos te metés en el cuerpo de ese que estás escribiendo. Te metés imaginariamente en ese cuerpo. El primer día te cuesta, el segundo te cuesta, el primer mes te cuesta. Hay un momento donde te cerrás los ojos y sos el chabón o la chabona. Ahí, que es como el actor. El actor ensaya, al principio está durito, no la encuentra, un día lo va encontrando, un día el cuerpo empieza a encontrar cuál es el recorrido por el cual... y empieza a hacer unas cosas que antes no hacía y las puede hacer en cada ensayo y volver a repetirlo. Yo digo, eso es precioso. En el dramaturgo pasa lo mismo. Hay un momento donde encarnás y en ese momento, yo digo, el que escribe es el personaje. Hay algo de te lleva la fuerza del personaje. La última afirmación es: escribiendo teatro no es conveniente ocuparse por sorprender en esta época con tantos estímulos. Falso. Falso. No, yo creo que sí. No sé, a lo mejor lo dije en algún momento y sin embargo ahora no lo creería. No, yo creo que sí. Yo creo que la herramienta extraordinaria para captar la atención del espectador en el teatro es la sorpresa. Sorprender tiene algo de apresar. Sorprender también es ser presa, volver presa a alguien, apresar a alguien. El teatro, si no sorprende, hoy, con la cantidad de estímulos que hay fuera del teatro, hay algo donde es insoportable. Es muy difícil que el espectador acepte la posibilidad de disfrutar esa obra de teatro si no es apresado. Entonces, sorprender. Ahora, sorprender no significa que, como se decía tradicionalmente, bueno, tiene que ser la trama de la obra, ¿no? La intriga la que te sorprende. No, yo creo que en esto no hay recetas ni límites. Hay una vieja frase que dice: en el amor y en la guerra todo está permitido. Yo le agrego en el teatro. En el teatro no. Con tal de sorprender está permitido. Digo, mientras no dañe a otro, está permitido todo.
sorprender por el trabajo del actor, sorprender por un efecto de luz, sorprender por el humor, que a mí me parece que es un elemento riquísimo, sorprender por la emoción, sorprender por un giro argumental, sorprender por el uso de la palabra, sorprender por el uso del espacio, sorprender por la utilización poética de la utilería, de un objeto que se transforma en otra cosa por función poética. Sorprender, sorprender. Me parece que de esa manera el espectador acepta esta hipótesis curiosa de, en un mundo dominado por lo virtual, voy a sentarme a un lugar donde todo es a mano y a pie. El teatro es a mano y a pie. Yo me siento ahí, algo pasa delante mío. Digo, che, pero es de una vulgaridad. ¿Qué diferencia hay entre una buena obra de teatro y unos chabones que acá en la esquina, en el semáforo, están haciendo pruebas? Ninguna. Es exactamente lo mismo. Ellos me sorprenden por una habilidad. Al teatro voy a sorprenderme por una serie de habilidades. Entonces creo que sí, creo que los sorprendemos. El gran fenómeno viene un paso después, y ahora que lo tengo sorprendido, ¿qué hago con él? A ver, eso es lo mismo que el fenómeno de la seducción humana. Bueno, puede haber gente muy seductora. Una vez que sedujo, ¿qué se hace? ¿Y qué? ¿Cómo lo sostenés? Cuando no hay un posterior a la seducción, eso el psicoanálisis lo conoce como hipótesis histérica. Hay arte histérico. Hay arte histérico. Hay arte que dice, te seduzco, te sorprendo, y cuando termina va a decir, no, la pasé bien. Se llama entretenimiento. La pasé bien, me sorprendió. No trasciende, no va más allá de sí mismo. Lo único que vi fue sorpresas. Pero si a la sorpresa la usás como la prepizza y arriba le pones poesía, emoción, ideología, filosofía, humanismo, cada uno sabe la pizza que le gusta. Vos ponele la que te guste. Pero la prepizza es, los tengo entretenidos, los tengo sorprendidos. Allí está la mano del director, sobre todo. Allí está la mano del director. Yo me confieso a veces medio impotente frente a ella. Hay momentos que digo, no sé, ya no sé qué hacer. Hay momentos que digo, bueno, no importa, bancátelo. Digo, viste una escena, che, esta escena es lenta. Y sí, bueno, bancátela, la que viene es un poquito más rápida. ¿Por qué? Porque uno lucha continuamente con eso. Uno trata de apresar al espectador. Tenemos las últimas 2 preguntas antes de cerrar. ¿Cuál fue tu mayor dificultad y tu mayor aprendizaje en tu camino artístico? Qué raro, ¿no? La mayor dificultad, seguramente, luchar contra una hipótesis. Tengo que ir un poquito más atrás para que se entienda. Yo estudié, antes de estudiar dramaturgia, estudié dirección. Yo estudié más dirección que dramaturgia, pero no dirigía. La sensación es, no, me voy a poner a dirigir. Para dirigir, no, hay que llevarse bien con la gente. Yo soy medio fóbico, déjame joder, yo me voy a casa. Hay que contener grupos, son todos ansiosos, yo soy más ansioso que ellos. ¿Qué me voy a poner a contenerlos? Me voy a terminar peleando con medio mundo. No dirigía, estudiaba dirección y no dirigía. La gran dificultad era que después veía el resultado de mis obras dirigidas por otros directores, y tuve la suerte de trabajar con directores y directoras que me encantaban y que me encantan y a los que respetaba y admiraba, pero sin embargo a veces veía, no es, hay algo de lo que yo tengo en la cabeza que no es eso. Entonces la dificultad era hasta que me largué a dirigir. Cuando me largué a dirigir, ahí se armó. Ahí sentí, bueno, ahora estás al riesgo del fracaso mucho más que ahora tenés la doble posibilidad. Podés fracasar como autor y como director simultáneamente. Es mucho más difícil, pero sentí, eso es lo que quiero hacer. Y la otra pregunta era... ¿Y el aprendizaje? ¿Qué sentís que fue lo que más aprendiste o el mayor aprendizaje en tu camino? Dirección.
la dirección. De pronto, a ver, yo tenía la sensación, yo escribí una obra, la dirigía a otro, y la sensación es, primero, me quedaba fuera de la fiesta. Ellos iban a comer, se iban a joder, la pasaban bien, saludaban, los aplausos eran para ellos. Yo era el pelotudo que estaba en casa leyendo, esperando que salga la crítica en La Nación, a ver si me ponía 4 deditos o 3 deditos. Y la sensación es, la vida estaba en los alrededores del escenario, pero para eso efectivamente había que dirigir. El gran aprendizaje fue ese animarme, empezar a hacerlo y sentir, ahora crece mi dramaturgia. ¿Por qué crece? No porque aprenda otras cosas, sino porque pensaba, a ver, para que la dirija alguno de los directores o directoras que me gustaba. Yo decía, bueno, a ver, pongo un ejemplo de alguien que murió hace muchos años, pero que fue muy importante en mi carrera, Jaime Kogan. Entonces yo pensaba, y que yo quiero que la dirija Jaime era el gran director, hacía grandes producciones, yo quiero que la dirija Jaime. Bueno, pero para esto, ideológicamente, no sé si a Jaime lo va a convencer. Es decir, pensaba mucho en el gusto del otro. Claro. Y cuando pensaba mucho en el gusto del otro, resignaba parte de mis gustos. Eso que aplica a todo en la vida, porque aplica a los laburos y aplica a las parejas, ¿no? Así, bueno, empiezo a pensar en lo que le gusta al otro y no en lo que realmente me gusta a mí. Acá tuvo mucha fuerza para mí. Empezar a dirigir fue empezar a descubrir, puedo escribir de una manera más confiada, porque después va a venir Cartoon a dirigir. Exacto. Gracias, Mauricio. Al contrario, gracias a ustedes. Estuve muy cómodo. Qué bueno, me alegro. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Verdadero o Falso. Gracias por escucharnos. Si te gustó, seguinos en Instagram como @bcortaof.podcast y compartilo con quienes creas que les puede interesar. Producción y conducción por Mateo Garmaz y Laura Vega. Edición Lara Usalachi. Ilustración y diseño gráfico Agustina Roldán. Nos escuchamos en el